Hola, mi nombre es Diego Ramos y en el tutorial de hoy vamos a ver cómo utilizar servicios de Azure AI como son Document Intelligence y Azure OpenAI para poder analizar documentación compleja con tablas, imágenes y otras características y a su vez poder hacer consultas de una manera muy intuitiva utilizando los modelos grandes de lenguaje. Como por ejemplo esta consulta que hacemos una documentación y nos dará una respuesta bastante rápida. Bien, y para esto lo primero que vamos a hacer es crear los recursos dentro de Azure. Para eso ingreso a mi portal de Azure y lo primero que voy a hacer es crear mi recurso de Document Intelligence. Entonces, entro en la parte segmento de Document Intelligence, incluso lo pueden buscar por acá, como aquí Document Intelligence. Ya, entonces para crear recurso lo que vamos a hacer primero es dar clic aquí en crear. Damos clic aquí en crear. Esperamos un poquito. Entonces, bueno, aquí lo que vamos a tener que hacer es dar detalles de la suscripción, el grupo de recursos. En este caso yo tengo un recurso llamado YouTube. ¿Cuál es la región? Aquí le voy a poner tutorial 1. Aquí está el plan que van a necesitar. Aquí en este caso les recomiendo utilizar el plan free. Y eso sería todo. Le pueden dar aquí en la región, le dejan por default y le dan en revisar y crear. Una vez está listo esto, les debería permitir crear recurso y continúan. Entonces, para crear recurso de Document Intelligence, eso es todo. Y una vez creado el recurso, vamos a tener que extraer las credenciales que vamos a necesitar para llamar el servicio desde la nube. Esperamos aquí unos segundos a que se cree el recurso. Bien, una vez creado el recurso, vamos a ir al recurso, vamos a dar clic ahí. Tutoría 1 está bien y vamos a dar clic aquí en claves y puntos de conexión. Entonces aquí tenemos dos parámetros claves que vamos a necesitar, como son el endpoint y el key. Entonces, lo primero que vamos a necesitar hacer es copiarnos estas dos información, estos dos parámetros, el endpoint y el key, porque lo vamos a utilizar a posterior. Lo siguiente que vamos a necesitar hacer es crear el recurso de Azure OpenAI. Entonces, así mismo buscamos OpenAI dentro de Azure y le damos clic al servicio. Entonces, aquí nuevamente vamos a crear el recurso. Nuevamente nos pide los parámetros, cuál es la suscripción, cuál es el grupo de recursos. En este caso le dejo a la región por default. Le voy a poner demo OpenAI como nombre de recurso. Aquí solo tengo una tarifa, me dice que el nombre ya está ocupada. En este caso le voy a poner 3 caracteres más para ver si... Perfecto. Entonces, una vez hecho eso, pues le damos en siguiente, siguiente, siguiente y creamos el recurso. Le damos clic en crear y esperamos que se despliegue el servicio. Ok, una vez desplegado el servicio, pues vamos al recurso. En este caso no les recomiendo copiarse de aquí la información del key y el endpoint porque lo vamos a ver directamente dentro del panel de Azure OpenAI Studio. Entonces, en este caso entramos al recurso que acabamos de crear y nos vamos a esta sección que les aparecerá acá, que es ir a Azure OpenAI Studio. Pues ingresamos y lo que vamos a ver aquí es el panel en la cual vamos a poder nosotros crear los despliegues, los modelos y todas las implementaciones que vamos a necesitar para este tutorial. Entonces nos vamos directamente a en la parte izquierda donde dice implementaciones o deployments, si lo tienen en inglés, y vamos a crear un nuevo despliegue.
Aquí lo primero que nos va a preguntar es cuál es el modelo que vamos a necesitar, que vamos a querer crear. En este caso les recomiendo el modelo GPT 3.5 Turbo, que es el mejor en relación calidad-precio. Bueno, aquí la versión del modelo, en este caso tenemos varias versiones, dependiendo de la versión que utilicemos, vamos a tener una ventana de contexto más grande y también una longitud de respuesta más largas, una longitud máxima de respuestas más larga. En este caso voy a utilizar este modelo, ese que no se puede, voy a utilizar el 1106, a ver si no me da problemas. Tun, 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 tun. Ya, entonces utilizaré el 0613. En tipo de implementación le dejaré en estándar. Y esto de aquí es importante, recuerden cuál es el nombre del despliegue porque vamos a necesitar más luego. Entonces aquí le pondré GPT-35. Listo. Una vez hecho eso, pues lo demás le podemos dejar en default y le damos clic en crear. Como se dan cuenta, en este caso el despliegue es rápido. Estoy utilizando la versión de GPT 3.5, la versión 0613. Y luego para poder extraer las credenciales y los parámetros que vamos a necesitar, pues doy directamente clic aquí y me voy a abrir área de juegos. Bien, aquí tenemos una opción que se llama ver código. Les recomiendo que den clic aquí y van a ver aquí un ejemplo de cómo hacer el despliegue directamente en Python. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque aquí vamos a poder obtener la información del endpoint, del key, de la versión y les doy un ejemplo de cómo ustedes deben colocar las credenciales al hacer el llamado al cliente. Entonces, con esta información, pues vamos directamente al notebook para poder mostrarles en el tutorial. Bien, aquí lo primero que vamos a necesitar hacer es instalar las librerías. En este caso vamos a instalar las librerías de OpenAI, LangChain, LangChain Community y Azure AI Document Intelligence. Esperamos que se instalen todas las librerías y les voy a ir explicando un poquito de la siguiente parte del código. Bueno, en esta parte ustedes van a tener que pegar las credenciales que vimos en antes de los recursos que acabamos de crear. Para el Azure OpenAI Key, el Azure OpenAI Key lo vamos a encontrar en esta parte de aquí. Lo que tienen que hacer es copiarlo y reemplazarlo por esta información. Lo que hace es copiar y pegar. Igualmente para el deployment name es el nombre que le pusimos al deployment cuando creamos el modelo. En este caso yo le puse GPT-35. Es el mismo nombre que ustedes deberían copiarlo y colocarlo en esta parte de acá, reemplazando esta parte de código de aquí. Luego el OpenAI Endpoint, pues igualmente lo encontrarán aquí, que es esta información de aquí. Lo que hacen es copiarla y pegarla en esta parte de código. Luego, las credenciales del Document Intelligence, asimismo, les mostré cómo lo creamos y dónde encontrar las credenciales. Aquí igualmente copian y pegan el key y el endpoint. En este caso yo las tengo como variables de ambiente, lo que hago simplemente es importarlas. Bien, entonces aquí viene una parte importante. Lo que vamos a hacer aquí ahora es crear las instancias tanto de Azure OpenAI y de Azure AI Document Intelligence. Y estas instancias lo que se van a encargar es de hacer la interpretación, interactuar con los servicios dentro de Azure. Entonces, aquí vamos a crear las instancias y en la parte de la instancia para Azure OpenAI, pues nos va a pedir como variables de entrada el endpoint y el key que acabamos de colocar en la sección de arriba. En el API version, pues en este caso le coloqué el API version más actual, igual en el área de juegos, ustedes van a ver, darse cuenta que aquí por default les pone la versión del API más actual. Luego, para la instancia del Document Intelligence, lo que vamos a hacer es que tenemos diferentes parámetros. En este caso, vamos a utilizar primeramente un file pipe o una ruta de archivo, que en este caso yo tengo unos archivos ya listos para interactuar. Denme un ratito que los importo.
Entonces simplemente para importar archivos directamente los seleccionan y los arrastran al panel de acá y ya estarán listos para poder utilizarse. Bueno, aquí regresando. Bueno, aquí lo que tienen que hacer es colocar primeramente una ruta de archivo. En este caso yo voy a colocar la ruta de este primer archivo que tengo aquí, que se llama contrato de trabajo, que es un documento de PDF de un contrato de ejemplo. Luego van a necesitar la información del key del servicio que crearon para el Document Intelligence y el endpoint. La siguiente información lo que va a hacer es colocar diversos parámetros para poder analizar de mejor forma la información. En este caso, el API Model es un modelo ya predefinido dentro de Azure que se llama Pre-Built Layout. Lo siguiente es el API Version, que es en este caso la última versión del API Model que estamos utilizando. Y esta información este parámetro es bastante importante, que estamos utilizando el modo Markdown. ¿Esto qué significa? Que la información que esté dentro del PDF le va a dar un formato Markdown. ¿Esto para qué me ayuda? Si yo tengo tablas, van a darse cuenta que si yo extraigo directamente la información de las tablas, pues la tabla viene desordenada. Si utilizo este parámetro y este servicio, lo que va a hacer es que la tabla se va a tabular con el formato Markdown y va a ser mucho más entendible para el modelo de lenguaje de OpenAI. Una vez colocada esa información, lo siguiente que voy a hacer es darle ejecutar en la celda. Aquí va a cargar esa información, va a cargar el documento que se encuentra aquí. Y listo. Una vez ustedes carguen o coloquen un documento que les va a aparecer en esta parte de aquí de archivos. Si quieren agregarlo a la parte de código, pues simplemente le dan a los tres puntitos, copiar ruta de acceso y se vienen y aquí lo que hacen es pegar y reemplazan la URL, el file path. Entonces, listo, dicho eso, pues vamos a comenzar a analizar el documento. Al hacer la carga, pues toda la información se almacenó dentro de esta variable que se llama document. Y lo que voy a hacer aquí es iterar la información y poder concatenarlo dentro de esa variable. Entonces, si se dan cuenta, les voy a mostrar también el PDF para que puedan ver cómo se está analizando. Pues vengo acá, es este PDF de aquí. Y como se dan cuenta es una información de un contrato de trabajo, tienen una celda de título. Esto de aquí, aunque no se vea bien, es una tabla por detrás. Acá está otra tabla más, que aunque no parezca que no tengan las celdas bien definidas, pues internamente lo que se puede hacer es que sea una tabla y esté con los bordes en blanco que no sean visibles. Entonces aquí tenemos toda la información. Y si se dan cuenta es un documento de 3 páginas. Este de aquí es el documento que yo estoy leyendo con el Document Intelligence. Y como se dan cuenta aquí al utilizar el API y hacer el llamado al servicio, pues se dan cuenta que las tablas pues me aparecen con el formato Markdown. Si se dan cuenta aquí están las columnas y aquí están las filas. Igualmente acá, columnas y filas y si se dan cuenta todos tienen el formato. Igualmente los títulos. Todo está con un formato que va a ser mucho más entendible para el modelo de lenguaje e incluso las figuras. Lo que hace es extraer la figura, el contenido de las figuras y te lo coloca acá y siempre con el formato que mencionamos anteriormente. Una vez nos tengamos ya toda la información del documento en sí, lo que vamos a hacer ahora es analizar esta información y hacer preguntas a ese texto del documento a través de el modelo que acabamos de generar, del despliegue que acabamos de generar. Entonces, bien, entonces aquí tengo una pregunta, por ejemplo, ¿cuál es el salario acordado? Si lo ejecuto, van a darse cuenta que me dice que el salario del contrato es de $500. Y dentro de aquí lo que estoy haciendo es hacer un despliegue, hacer una consulta al modelo de OpenAI, en donde le puedo dar diversos parámetros. Uno de los parámetros principales es el deployment name. Recuerden que cuando nosotros desplegamos el modelo pusimos un nombre. Ese nombre también lo tienen que reemplazar dentro de esta variable. Ahora, para tener un poco más de control de cómo son las respuestas del modelo, pues yo puedo definir cuál es el rol
que quiero que tenga, cuál es el tono que quiero que tenga el modelo cuando me responda. Y en este caso le doy como un rol de sistema, que es un asistente que responde preguntas acerca de un contexto dado. Posteriormente le doy un rol user y le doy el contenido de la pregunta que le voy a hacer. En este caso le doy primeramente el contexto, en el que le digo, este va a ser tu contexto. Le doy la variable la que concatené toda la información y luego le digo la pregunta, que en este caso está almacenada en la variable query. Entonces al modelo lo que le doy la información es, mira, tú eres un asistente que responde preguntas, este es el contexto, la información del documento y esta es la pregunta, que será cuánto es el salario acordado. Con toda esta información de contexto, valga la redundancia, el modelo va a ser capaz de analizar la información y responder la pregunta. Puedo hacer otra pregunta, como por ejemplo, déjenme abrir aquí un segundo. Por ejemplo, ¿cuál es la fecha de expedición del contrato? Entonces, aquí nuevamente vamos acá y hago la consulta. ¿Cuál es la fecha de expedición del contrato? Una vez coloco la pregunta, pues nuevamente ejecuto la celda y se van a dar cuenta que me acaba de responder. Entonces, esta información, si se dan cuenta, estaba en una tabla y en este caso fue bastante sencillo para el modelo poder analizarla. Tengo otro ejemplo, otro documento para que puedan ver esto de aquí cómo funciona. Este documentito PDF de acá, que es un documento que se basa principalmente en tablas. Y tengo, por ejemplo, aquí una tabla compleja en la que se dan cuenta que las columnas están divididas en dos. Y si yo directamente paso esta información a un modelo, pues no se va a tabular correctamente los datos e incluso se puede llegar a confundir. Vamos a ver qué hace o cómo lo interpreta Document Intelligence esta información. Entonces, nuevamente me voy a mi notebook y lo que voy a hacer ahora es cambiar el archivo. Entonces, nuevamente vengo aquí, copio este documento PDF de acá, vengo a copiar ruta de acceso y la pego acá. Ejecuto, permito que se cargue el documento. Espero unos segunditos. Hasta eso voy a seguir ejecutando la siguiente celda. Listo. Entonces van a darse cuenta que esta es la tabla compleja de aquí y se pueden dar cuenta aquí cómo el servicio es capaz de analizar esta tabla y darme el formato un poco más entendible para una máquina, en este caso para modelo de inteligencia artificial. En este caso tengo una pregunta que la está probando y que la tengo aquí, en la cual le pregunto cuántos graduados se registraron en otoño de 2019. Esta información pues se encuentra igualmente dentro de la tabla, que sería cuáles son los graduados que se graduaron en Portland en otoño de 2019, que sería esta información de aquí. Vamos a ver si el modelo es capaz de interpretar la tabla y poder darme la respuesta correcta. Se lo ejecuto y efectivamente me dice que fueron 208 y la información es correcta. Entonces, así es como pueden ustedes analizar tablas complejas, imágenes y darles un formato mucho más entendible para modelar el lenguaje y que pueda dar respuestas mucho más precisas. Entonces, eso sería todo por el tutorial de hoy. Muchas gracias por ver y no se olviden suscribirse.